Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Oppenheimer Presenta desde Buenos Aires, Argentina. Un país que está pasando simultáneamente por una tormenta financiera y por probablemente el peor escándalo de corrupción de la historia reciente de este país. Estamos en la Casa Rosada, el Palacio Presidencial, con el presidente Mauricio Macri. Presidente, muchas gracias por habernos recibido. Gracias por visitarnos una vez más. Presidente, empecemos a hablar del tema del día, este mal momento que está pasando Argentina. Su gobierno venía relativamente bien y de repente hubo como un resbalón hace muy pocos días, pocas semanas, y ahora está arrastrado por la crisis de Turquía, que está haciendo depreciar todas las monedas de los mercados emergentes, especialmente la Argentina. Y acá había mi primera pregunta, que es la que muchos argentinos se preguntan. ¿Cómo puede ser que la crisis de Turquía le esté afectando más a la Argentina que a la propia Turquía? ¿La moneda argentina se está depreciando más rápido? No, tanto no. La turca, desde que empezó a depreciarse la turca, se depreció más la turca, pero el tema es muy simple. La Argentina ha vuelto al mundo. La Argentina le ha planteado a los argentinos y al mundo entero una agenda de reformas, una agenda de fortalecimiento institucional que empezó a cumplir a una cierta velocidad. El mundo giró porque hay una tensión distinta, la tensión comercial Estados Unidos-China, el aumento de la tasa de interés, el aumento del petróleo, y encima a la Argentina le pegó la peor sequía en 50 años. Todo eso hizo que la percepción de riesgo sobre nuestro país cambiase. Entonces lo que nosotros habíamos propuesto hacer en 5 o 6 años de enderezar este cáncer que tiene nuestro país hace 70 años, que es el déficit fiscal, muy agravado en el gobierno de los Kirchner, ahora nos dijeron no le damos tanto tiempo, no tienen tanto crédito, tienen que hacerlo más rápido. Y estamos haciéndolo más rápido, con el apoyo del Fondo Monetario, pero claro, la percepción de riesgo del mundo continúa, ¿no? Después de lo que pasó por estas cosas, vino lo de Turquía. Y cualquier cosa que sucede le impacta a la Argentina. ¿Y por qué le impacta? Porque somos un país que tiene un Estado con un fuerte déficit fiscal que requiere de financiamiento internacional. Porque además, Andrés, como argentino que sos, sabés, la Argentina no tiene un sistema financiero potente, con lo cual no se puede financiar en su necesidad en el mercado interno. Entonces eso nos trae una debilidad. La tenemos clara, la hemos puesto en el centro de la discusión entre los argentinos y la estamos atacando. Nosotros venimos bajando 1 punto por año el déficit de que estamos, simultáneamente con haber bajado la carga tributaria mucho, porque también tenemos impuestos demasiado altos. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, bajar el déficit fiscal y bajar impuestos. Entonces en esta emergencia estamos discutiendo aceleradamente con todos los gobernadores de la oposición y los nuestros de cómo vamos a cumplir 1,3 de déficit primario el año que viene y equilibrio primario en el 2020. Y esa es la agenda. Presidente, sí. Lo que usted dice del viento en contra internacional es cierto, pero los economistas, muchos economistas, la mayoría de los economistas, dicen que usted también quizás pecó de demasiado optimista al principio de su gobierno, cuando no tomó las medidas que tendría que haber tomado para reducir, por ejemplo, el gasto público. Usted heredó, y he visto cifras que van desde 1 millón de subsidiados que no trabajan, que reciben dineros de todos los contribuyentes. Yo he visto cifras hasta 17 millones de subsidiados que usted heredó del gobierno kirchnerista. Y los economistas dicen que usted pecó o de ingenuidad o de optimismo al comienzo de su mandato, cuando para ganar las elecciones le hizo creer a la gente de que esto podría ser sostenible, sin dolor, sin ajuste de cinturón, cuando en realidad ningún país puede vivir con tantos millones de subsidiados que no trabajan. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica? Siempre soy optimista. Si no hubiese asumido el desafío de tomar la gestión de un país que realmente estaba quebrado, porque el gobierno anterior se llevó las reservas del Banco Central, nos dejó sin energía, desconectados del mundo, en default, con un cepo cambiario. Si nos animamos a encarar esto es porque somos optimistas, primero,
pero con fundamentos, porque la Argentina sigue siendo el país por lejos con más potencialidad de crecimiento en el mundo entero. O sea, no hay un país que tenga la capacidad de pegar un salto tan grande en 20 años de desarrollo. Sí, pero es como el chiste de Brasil, que es el país del futuro y siempre lo será. No, o sea, no. En este caso, si los argentinos demostramos, como lo vamos a seguir demostrando, que aprendimos de nuestros errores, lo vamos a hacer realidad. Pero lo que quiero decir es, este era un proceso, un cambio cultural profundo, que había que explicarlo. Entonces, aquellos que creen que uno podía atacar violentamente el gasto público en los primeros momentos, se equivoca, porque políticamente no había espacio para eso, no había entendimiento. Hoy, después de 2 años y medio de debatir, de discutir, de demostrarle a los argentinos cuál es el problema, hoy hay realmente una mayor claridad sobre el problema. Hoy todos sabemos que tenemos un sector privado que tiene capacidad infinita de crecer, pero necesita que se le saque de encima esta mochila, que es un Estado que gasta por demás en cualquier cosa y que no genera un acompañamiento en lo que es central para un país o para una sociedad, que es la productividad, ¿no? La competitividad. Entonces, hoy estamos claros, hoy tenemos una agenda clara en la cual estamos convencidos de cumplirla. Acabamos de tomar esta semana un par de medidas más que ya empiezan a marcar la dirección de hacia dónde vamos para reducir el déficit fiscal, y esperamos que esas medidas, que en muchas recaen sobre el sector privado, también hagan un aporte el sector de la política, reduciendo el gasto. Estamos en ese debate. Yo soy optimista que vamos a salir bien, que vamos a hacer un buen presupuesto para el 2019 y que la Argentina va a retomar el camino de crecimiento, ya sin sequía. Vamos a la cosecha récord de trigo, el turismo con el nuevo tipo de cambio se acelera, que para mí es uno de los grandes generadores de empleo en este problema que vos muy bien citaste en tu libro, ¿no? El sálvese quien pueda. El turismo va a ser una gran solución para muchos en el futuro, porque genera trabajo de calidad y en forma federal. Antes de hablar de Venezuela, de Nicaragua, de varios temas de política internacional que quiero preguntarle, usted recién decía que no se podía atacar el problema de los subsidiados de entrada porque políticamente era imposible, pero no se podría haber explicado mejor y antes, desde el comienzo de su mandato. ¿No fue quizás un error no haber mostrado los libros desde el primer día y decirle a la gente, miren lo que hemos recibido, un país destrozado? Sí, eso es una crítica que me hace mucho acá adentro, en el país. Pero también vos arrancás, ¿no?, un proceso y le decís a todo el mundo, estamos quebrados, esto es un desastre, mirá lo que nos dejaron, ¿no? ¿Quién te da crédito? ¿Quién se entusiasma con esa agenda? Yo aposté a generar entusiasmo, a generar desarrollo, y veníamos bien, habíamos tomado un envión, estábamos creciendo a números récord en 13 de 15 sectores hasta abril. Cuando cambia el clima en el mundo y viene esta tormenta, nosotros veníamos muy bien, veníamos realmente récord de venta de autos, récord de venta de motos, de turismo, de venta de cemento, de pavimento, de obra pública. O sea, la Argentina había empezado a tomar una dinámica muy positiva, pero bueno, con esta fragilidad ahí. Y bueno, la verdad que estar expuesto a esa fragilidad hace que no tengas ninguna capacidad para defenderte de cualquier tormenta externa. Bueno, es lo que nos pasó. Bueno, bienvenido, para acelerar el sacarnos la fragilidad, ¿no? O sea, yo soy el primero en que, capaz le digo a los argentinos siempre, moralmente no es aceptable que vos, para sostener un nivel de vida que no podés, hoy te estés endeudando para que lo paguen tus hijos y tus nietos. Vos a tus hijos y tus nietos querés dejarle algo, ayudarlos en su primer departamento, en sus estudios, no dejarle una deuda. Entonces tenemos que resolver este tema para que los que traemos a este mundo no nos digan en otros años, pero mirá lo que hicieron nuestros viejos, nos dejaron un montón de deudas a pagar porque ellos no querían asumir que estaban viviendo por arriba de sus posibilidades. Entonces yo creo que ese debate cada vez tiene más potencia en Argentina, cada vez hay más entendimiento y estamos muy cerca de romper con 70 años de tropezar con la misma piedra. Alguna gente piensa de que esto es parecido a la crisis del 2001, que fue terrible. Otros dicen que esto es una tormenta financiera que va a pasar. Los estimados de ustedes, sin pecar de optimistas como a veces han pecado en el pasado, son que Argentina
¿Cómo va a terminar este año en crecimiento económico y el próximo año? Estimado nuestro este año es que vamos a caer cerca de un punto. Pensemos que de los 4 que veníamos creciendo, solamente la sequía fueron -2. O sea, eso fue un golpe tremendo. Sumémosle a toda la pérdida del crédito, porque el riesgo país subió, se para el flujo de inversión. Y el año que viene esperamos crecer un 3%. Nada que suene a significativo, pero finalmente va a cambiar la tendencia. Pero yendo al primer punto, estamos en una situación de suma tensión, que no ha terminado porque justamente hasta que no le demostremos a los mercados que estamos consolidando la baja del gasto público, pero esta crisis es distinta a la del 2001, justamente por varias razones. Primero, porque hoy estamos reinsertados en el mundo. El apoyo que recibimos del mundo, de todos los países más importantes del mundo, a través del crédito del Fondo Monetario, fue único en la historia. A ningún país en la historia le dieron semejante cantidad de asistencia y en tan poco tiempo. Lo segundo, esta vez tenemos claro hacia dónde vamos, tenemos claro cuáles son nuestros objetivos. En el pasado no los teníamos tan claros. Y además tenemos un proyecto de desarrollo federal basado en la creación de empleo privado, que también lo hemos puesto sobre la mesa y que en el 2017 se demostró que puede, que de ahí generamos 600.000 puestos de trabajo en ese año. Entonces creo que hay un camino claro que hemos ya delineado. Lo que tenemos que terminar de hacer es dejar de tener esta fragilidad que hace que cualquier vaivén de los mercados mundiales nos impacta a nosotros, porque eso si no interrumpe el flujo de inversión, el flujo de crédito, que es tan importante para el sector privado. ¿Usted sigue pensando de que su gobierno va a terminar con menos pobres de los que había cuando entró? Sí, aspiramos a eso. No tanto menos porque un rebote con el aumento de inflación que hemos tenido vamos a tener, pero aspiramos a eso, claramente. Y lamento mucho que no haya funcionado el proceso como lo habíamos previsto con el tema de baja de inflación. Claramente siento que subestimamos el impacto de corregir los precios relativos de las tarifas. No solo lo que impacta directamente en Se habla de la luz, del gas. Claro, acá tus televidentes para ahí lo saben, que en Argentina se regalaba la luz, el gas, los servicios sanitarios, etcétera. Y eso no solo llegó hasta el 1.500% de aumento, que impacta directamente en la construcción de un índice transparente como hemos vuelto a tener los argentinos, sino que genera un comportamiento hacia el aumento por parte de toda la sociedad, ¿no? Porque Argentina tiene un problema, que es una sociedad que está contaminada con el fenómeno de la inflación. Entonces todo el mundo está como siempre corrigiendo precios para no perder. Y eso generó un retraso. Pero lo bueno es que a partir de ahora ya estamos prácticamente al 70-80% de los precios finales de los servicios públicos, con lo cual eso nos va a permitir tener una baja sistemática en la inflación y llegar a lo que pensábamos en el 2019, tal vez llegar en el 2020, fines del 2020. Presidente Macri, antes de hablar de Venezuela, de Nicaragua, de otros temas internacionales, hablemos un poco del escándalo de corrupción que está sacudiendo a este país. Este escándalo, para quienes nos ven en otros países y no lo siguen de cerca, escándalo de los cuadernos. Un chofer de un funcionario público del gobierno anterior, durante 10 años tomaba notas de todas las bolsas de dinero que traía y llevaba, según él y según algunos empresarios arrepentidos desde que se conocieron sus cuadernos, llevando bolsas repletas de efectivo a oficinas gubernamentales y hasta el domicilio particular de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los fiscales, estamos hablando de entre 53 millones de dólares y 200 millones de dólares. Presidente, si yo le pregunto ahora si la expresidenta tendría que ir a la cárcel, ya sé lo que me va a contestar, que eso es un tema de la justicia, que usted no se puede meter, ok. Pero vayamos a la otra pregunta. Políticamente, independientemente de qué deciden los jueces, ¿a usted le conviene o no le conviene que la expresidenta vaya presa? Muchos dicen que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene
es fundacional para la Argentina. Y estoy muy contento que sea en mi presidencia, en mi gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Si yo hay algo que me comprometí con los argentinos como parte central del cambio, es que la verdad sobre la mesa y que la ley era la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina. Sí, yo creo que es un proceso muy positivo para la sociedad. Lamentablemente genera una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina, porque hacen equivocadamente un paralelismo con el lavallato. Digo equivocadamente porque el lavallato era del gobierno que estaba actuando en ese momento. En funciones. En funciones. Esto no hay ninguno de mis funcionarios. Nosotros contratamos la obra pública entre 40 y el 50% más barata de lo que se contrataba antes. O sea, estamos con planes de obra por todo el país, obras que empiezan y terminan, contratistas que cumplen. O sea, hemos cambiado y aparte hemos establecido la nueva herramienta tan buena y que ha funcionado tan bien en otras partes del mundo, que es el PPP, participación público-privada. Tenemos una ley de acceso a la información pública, cada vez más gobierno abierto, o sea, todo se pone en internet para que la gente pueda controlar qué es lo que hace su gobierno con cada peso del presupuesto. Tenemos una ley de arrepentidos que permitió que esto suceda. Y seguimos trabajando, ¿no?, en todas las herramientas que los países de la OECD tienen en marcha, que nos permitió escalar 30 puestos en el ranking de transparencia mundial en tan solo 2 años y medio. O sea que la Argentina ha generado una vuelta de hoja tremenda. Y también, te sumo, ley de defensa de la competencia, para proteger también a los ciudadanos de cualquier actitud de colusión, de aprovechamiento de mercado, que también han existido en Argentina. Pero, presidente, volvamos a la pregunta, porque usted muy hábilmente hace lo que hacen todos los políticos, ¿no? Que uno le pregunta esto y me hacen el puente al otro. ¿A usted le conviene o no le conviene? Pues yo ya dije de entrada que muchos dicen que no me conviene. Pues yo no hago lo que me conviene a mí, hago lo que le conviene al país. Que no le conviene que la meta empresa. Exactamente. Porque crearían una mártir. Esa es la idea. No sé por qué, porque dicen que conviene que compita. Tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es, acá no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país. Al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas. Entonces creo que ese nivel de transparencia es realmente algo fundacional para la Argentina y por eso también hay que reforzarlo con estructuras. Ahora falta una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por la corrupción, por el narcotráfico. Entonces necesitamos estructuras que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así que nos hace tan particulares, ¿no? Porque la verdad somos un país muy particular. Aparezca un chofer que anotó todo durante años. Meticulosamente. Yo digo que en la Argentina, en los últimos 20 días, bajó el rating de Netflix como nunca antes. ¿Usted cree que el chofer... Esto es superior a ver Netflix. Bueno, ¿Usted cree que el chofer lo hacía, como dicen algunos, para tener un seguro de empleo, si lo querían echar, mostrar eso? ¿O usted cree que quería sobornar a su jefe? Y también hay otra versión, que se lo había pedido Néstor Kirchner para controlar que no lo roben. También escuché esa versión. Esa no lo había escuchado. Sí, qué sé yo cuál será de las tres. Pero igual creo que la meticulosidad con que él lo hacía tiene que ver con un toque de él, porque una cosa es que te pidan escribir, pero poner la cosita así de hora, segundo, día, la verdad que uno tiene que reírse para no llorar. Presidente, más de una docena de empresarios ya han dado un paso adelante y han confesado que sí, efectivamente, ellos hicieron lo que el chofer dijo, escribió que habían hecho, que habían entregado maletas repletas de dinero a el gobierno y a la propia al propio presidente Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del chofer este y su jefe. Uno de estos empresarios es su primo, Ángelo Calcaterra. ¿Usted habló con él desde que explotó todo este tema? Él me avisó que se iba a presentar y yo le dije que siempre es mejor ir con la verdad. Y con todo el dolor del mundo, porque tengo un profundo afecto por mi primo, pero mi tarea como presidente es justamente que nada se tape, ¿no? Y que todo salga a la luz como corresponde. Acá claramente lo que hemos vivido es, si esto se confirma,
es algo medio inédito, porque corrupción siempre ha habido en el mundo y uno combate permanentemente contra ella, pero es aleatoria, depende de las personas, a uno sí, a otro no. Ahora, que desde el Estado se monte un sistema en el cual nadie puede trabajar si no pasa a través de un pago, es como... Yo nunca había visto nada igual, ¿no? Así tan organizadamente desde el Estado y el gobierno. Así que bueno, vamos a ver si se termina de confirmar todo esto que se ha dicho. Si se termina de confirmar todo esto que se ha dicho y los jueces acusan formalmente a la presidenta Cristina, bueno, ya está acusada de varios presuntos delitos, pero si lo acusan de este, que sería la madre de todos los delitos, ¿qué va a hacer usted con todas las cosas en Argentina que llevan el nombre de los Kirchner? Porque a mí me llama la atención las calles, los monumentos, el principal centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural Kirchner, todavía lleva el nombre de Kirchner. Si la expresidenta es encontrada culpable de esta cleptocracia durante su gobierno, ¿usted cree que tendría sentido seguir con los nombres de todas estas obras públicas? No, nunca tuvo sentido. ¿Y por qué lo dejaron? Porque ellos ejercieron sus mayorías y su prepotencia para hacerlo. Pero en todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún expresidente o exdirigente a un lugar público, ¿no? Acá se hizo algo que nunca en la Argentina había sucedido, una vez más, ¿no? Atropellando por... ¿Usted está pensando cambiarle el nombre, por ejemplo, al Centro Cultural Kirchner, que es el principal centro cultural de la capital? Está en debate, hace rato está en debate. Yo creo que eso va a suceder, ya está empezando a suceder en distintos lugares de la Argentina. Así que eso es cuestión de tiempo, va a suceder. ¿Y usted lo va a apoyar? Claramente, nunca debió haber sucedido porque justamente la historia tiene que juzgar las personas y después que pasa un tiempo y ahí uno toma posiciones, ¿no? Si hay que honrar la memoria, homenajearlo o bueno, o hay que tomarlo como... Presidente, antes de pasar al tema internacional rápidamente, todos estos sobornos al anterior gobierno presuntamente eran para financiar los gastos de campaña de la expresidenta Kirchner. ¿Fue así? Bueno, y si fue así, ¿no lo hicieron todos los políticos, incluido su partido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como se está diciendo? No, hay que mezclar las cosas, ¿no? Una cosa es recaudar permanentemente sobre toda la actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva y otra cosa son los momentos de campaña, una ley que tiene muchísimas fallas, que hemos propuesto una mejora en la ley para transparentar los aportes de campaña política y más allá de que en la provincia hemos dispuesto una auditoría y que confío plenamente en la gobernadora, no hay ninguna posibilidad de que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea el de ella, digamos. Presidente, el año que viene ya va a haber elecciones. Usted todavía no ha dicho si va a ser candidato o no. ¿No he dicho? Yo he dicho que si la gente cree que debo seguir colaborando, lo voy a hacer. Nunca he escapado a mi responsabilidad. O sea, usted se va a postular para la reelección. Insisto, si realmente la vocación de continuar en la línea del cambio está, yo no voy a decir que no. Presidente Macri, hablemos un poco de Venezuela. Hubo reportes extraoficiales de que usted, junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, junto con el presidente de Paraguay y otros quizás, el presidente Piñera de Chile, propondrían conjuntamente una petición a la Corte Penal Internacional para pedir que se investigue presuntos crímenes o no tan presuntos crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, ¿Cuándo va a suceder eso? Está en proceso, porque para mí no cabe ninguna duda que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a todos, no solamente a la oposición, a los ciudadanos en general, ¿no? Se ha perdido el valor de la vida, del cuidado de las personas.
¿Con quién ha hablado usted y cuáles serían los tiempos? Hemos hablado en Lima, en la última cumbre, y estamos en el tiempo de, bueno, justo ha habido cambios de gobierno, pero cada vez hay más consenso acerca de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos, ¿no? ¿Qué países lo harían? Digamos que yo me hago cargo de lo mío, seguramente Colombia también, y Chile, con seguridad, y puede ser Paraguay, nuevo presidente. Diría yo que por ahí estamos casi seguros. ¿Y en cuánto tiempo lo harían? ¿Semanas? ¿Antes de septiembre? No sé si antes de septiembre sería 2 semanas. No sé si tan rápido llegamos a hacer los papeles, pero está en proceso. Usted, presidente, por los reportes que usted recibe de su embajada y de otros medios, ¿usted cree que lo de Maduro fue un atentado en serio o que fue un montaje? No tengo información exacta, pero a la luz de cómo se comportó después y a quienes allanó y a quienes atropelló nuevamente entre la oposición, a Borja y a Corina, demuestra que de haber sido poco probable que el atentado haya sido en serio, porque de vuelta ellos no pueden estar nunca con su profundo compromiso democrático vinculados a un atentado de ese tipo. Presidente Macri, ¿qué más pueden hacer los países latinoamericanos para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela? Porque ya han hecho declaraciones públicas, ya han votado, no sé, en la OEA. La verdad que, Andrés, no sé, porque todo ha ido siempre para peor. Y Maduro no ha cambiado en nada, le ha hecho perder tiempo a un montón de gente que creyó que podía mediar, ha hecho hacer reuniones en distintos países, de distintos dirigentes, y nunca nada evolucionó en la dirección correcta. Así que no soy optimista en el corto plazo de lo que va a pasar en Venezuela. Nicaragua, ¿por qué se está hablando a nivel de presidentes tan poco sobre Nicaragua? Nicaragua ya lleva, según los organismos de derechos humanos, más de 300 muertos en protestas antigubernamentales en los últimos 3 meses. Yo entrevisté al presidente Ortega hace pocos días en Managua. Él dice que no, que la mayoría o muchos son sandinistas muertos, pero todos los organismos de derechos humanos coinciden en que hay más de 300 muertos y según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, más del 90% son manifestantes desarmados. Eso es el doble de los muertos que hubo el año pasado en Venezuela. Eso es el doble de los muertos que hubo en la Franja de Gaza en el mismo periodo, en los últimos 3 meses. ¿Por qué no están hablando más sobre lo que está pasando en ese pequeño país de 6 millones de habitantes? Yo diría que primero, la capacidad de reacción del mundo siempre es lenta. Recordemos Venezuela. ¿Cuántos años pasaron hasta que el mundo se puso a hablar en serio de lo que pasaba en Venezuela? ¿Cuántos años logró tener Chávez de conservar increíblemente una aureola de que era un gran líder democrático? Yo de entrada, ya como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, denuncié que eso no era democracia lo que tenía Chávez. Realmente el mundo giró con Maduro, después de que hizo tremendas barbaridades, con lo cual el sistema internacional tiene sus fallas para reaccionar en tiempo y forma con la velocidad que los seres humanos necesitan, ¿no? Porque hay mucha gente en Nicaragua, como estamos hablando, expuesta a perder la vida, a perder derechos, perder libertades. ¿Hay alguna propuesta concreta? Estamos todos pidiendo por un proceso de paz y de diálogo entre las partes, ¿no? Presidente Macri, cada vez que hay un temblor financiero en los mercados emergentes y un temblor económico, se habla de que hay que lograr finalmente, después de siglos, la famosa integración latinoamericana. ¿En qué están los proyectos de unión o de mayor cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, este bloque integrado por Chile, Perú, Colombia y México? Estamos todos convencidos de que tenemos que ir hacia ahí, que es un gran avance. Pensemos que Argentina integra el Mercosur, que es el bloque más cerrado del mundo.
con los mayores niveles de protección en el mundo. Entonces, yo sin dejar de decir que nuestro socio estratégico es Brasil, hoy con Brasil hemos lanzado las conversaciones con la Unión Europea, estamos comenzando con Canadá, queremos que México mire hacia el sur y avanzar también rápidamente con México, estamos con Japón, o sea, y en esa agenda también queremos avanzar con la Alianza del Pacífico. Temer yo no pude acompañarlo porque tenía que ir a los BRICS y no quería faltar tanto tiempo, fue a México para la última reunión. O sea, hoy Brasil ha cambiado muchísimo su visión y soy optimista en que vamos a ver una agenda de integración mucho más acelerada. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los próximos pasos? No, todos los tiempos de estas cosas son lentos, ¿eh? Todos son, digamos, Unión Europea llevamos 30 años negociando, esperamos terminar ahora y encima va a haber un periodo de transición de 10 años. Pero lo importante es que sigamos poniendo esa agenda sobre la mesa porque creo, y hoy más que nunca como líder del G20, en el multilateralismo, en el comercio, como una herramienta fundamental. O sea, si vos mirás, Andrés, ¿cuáles son los países que más han crecido en los últimos 20 años? Todos los que comerciaron más entre ellos, todos. Los que estuvieron aislados fueron para atrás. La Argentina es lamentablemente una muestra de eso. Con lo cual... Bueno, las cifras del BID dicen que el comercio intrarregional en América Latina, no me acuerdo si era América Latina o América del Sur, es el 18% del comercio total. En la Unión Europea es más del 60%. Sí, es terrible. Ante el creciente proteccionismo de Estados Unidos, ante las políticas de Trump, ¿usted cree que esto es algo pasajero, que Trump está de lo que está hablando con motivos electorales internos, ahora que estamos ante las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que después un poco va a aflojar y todo volverá a la normalidad? ¿O usted cree que esto es una tendencia que se va a acentuar en Estados Unidos y que va a afectar a todos los países de la región? Yo creo que es pasajero. Está como queriendo replantear algunas reglas del juego desde un lugar distinto, basado mucho en su intuición de cómo negociar, pero claramente a Estados Unidos le conviene el que siga creciendo el comercio. Y le conviene articular, porque gran parte de todo lo que importa lo producen empresas americanas en otro país. Entonces yo creo que es toda una discusión y la verdad que yo tengo que valorar porque justamente si tenemos muy buena relación son con los dos que están en mayor conflicto. Yo hoy tengo una gran relación con el presidente Xi Jinping y una gran relación con Donald Trump. Y siento que, bueno, que están buscando ese equilibrio y ojalá lo logremos antes porque cuando ellos hacen eso, los que estamos ahí siempre dependiendo de los mercados, sufrimos las consecuencias, ¿no? Pero el G20 creo que va a llegar a acuerdos y consensos buenos y razonables a favor de continuar la línea del comercio. Presidente Macri, usted va a ser el anfitrión del grupo de presidentes del G20, los presidentes de los países más ricos del mundo. Va a venir, ya está confirmado, el presidente Trump a Argentina. Sí, claro que sí. El presidente chino, Xi Jinping, van a venir los grandes líderes mundiales, Argentina. Putin, Merkel, todos. Y uno de los temas de los que van a hablar va a ser el futuro del trabajo. Esa es la agenda. Es la que propusimos nosotros. Y la amenaza de un impresionante desempleo mundial a raíz de los avances tecnológicos, los robots, los algoritmos. Un estudio muy conocido de la Universidad de Oxford dice que el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de ser eliminados en los próximos 10 años por los robots, por los algoritmos, por todas las máquinas inteligentes. Pero lo que creo que no hay mucha conciencia en Argentina y en otros países latinoamericanos es que eso nos va a pegar todavía más a los países latinoamericanos, porque el propio Banco Mundial estima que en su país, en nuestro país, en Argentina, el 64% de los empleos van a estar amenazados por la robótica y la inteligencia artificial. Y la CEPAL tiene una cifra aún más dramática, el 70% en los países latinoamericanos. ¿Qué está pensando usted, aunque tiene que lidiar con esta crisis, esta tormenta financiera aquí y ahora? ¿Están pensando ustedes ya en los próximos 5 años y cómo van a hacerle frente a este problema? Absolutamente.
Por eso lo propuse como tema central para el G20. Y creo que esto tiene una pata fundamental que hay que reconvertir la educación y la capacitación. Hoy este fenómeno nos transforma a todos en médicos. No sé si vos viste que los médicos, hace décadas, que estudian casi todas las noches, porque la medicina se renueva permanentemente. Bueno, ahora todos pasamos a ser médicos, todos tenemos que volver a recapacitarnos permanentemente. Y ahí un gran conflicto son los gremios docentes, acá y en el mundo entero. Acá hay más agravado, pero que tiene una miopía de oponerse a pensar la educación desde otro lugar, ¿no? E incorporar la robótica, la programación, todo el mundo digital, las impresoras 3D, porque si los chicos no tienen esas herramientas del mundo digital, no tienen futuro. Entonces, estamos trabajando acá en mejorar la conectividad, que la Argentina se atrasó también en la década pasada en términos de acceso a Internet de calidad. Si los chicos no están conectados, no pueden aprender. Y tratar de flexibilizar completamente los programas. Hoy se empiezan a hablar de alumnos que pueden no haber ido nunca a clase y recibirse en base a educación a distancia y otros métodos alternativos. Entonces, hay que abrir la cabeza para prepararlos, porque alguien va a tener los trabajos del futuro. Y a un país como el nuestro, que venía atrasado, esto es como una oportunidad, porque en vez de tener que hacer el curso de crecimiento a través de empresas que tienen que acumular capital, el trabajo del futuro en muchos casos no requiere de capital, requiere de una idea, de un desarrollo. Trabajo mental más que trabajo manual. Y nos hacen falta equipos gigantescos que necesitas capital intensivo. Hoy, cuando vos creás un mercado libre, no es capital intensivo, es recurso humano intensivo. Entonces, así como un argentino puede crear mercado libre, nosotros podemos crear muchas de esas cosas. Nosotros estamos apuntando mucho a ver cómo desarrollar esos nichos de empleo y, sobre todo, el primer emprendedor, porque las grandes compañías, cada vez más va a pasar lo que vos planteabas. Yo he recibido estos 2 años y medio, por suerte, muchos anunciándome nuevas inversiones. Planta nueva de cerveza. Qué bueno, 200 millones de inversión. ¿Y cuánta gente? 22. ¿Cómo 22? Se apretan un botón y anda todo solo. Entonces, es tremenda frustración que uno tiene. ¿Cómo 22? En cambio, un tipo hace un emprendimiento nuevo para hacer empanadas y toma 15 personas y va a facturar el 2% del que produce la fábrica de cerveza. Entonces hay que desarrollar la capacidad emprendedora de tus ciudadanos, de que ellos se animen a emprender. Y en eso de emprender, lo hablamos al principio, el turismo va a jugar un rol fundamental, porque este mundo nos puede llevar a, si hace décadas se trabajaba de lunes a lunes, después pasaron al domingo libre, después pasaron al sábado mediodía, hoy estamos de lunes a viernes. No tenemos que descartar. En Europa ya hay semanas laborales de 4 días. Muchas empresas permiten. Exactamente, entonces vayamos a ir a un mundo que trabaje de lunes a jueves y haya viernes, sábado y domingo de esparcimiento. Y eso genera un desarrollo de esta industria del entretenimiento y del ocio, que la Argentina tiene muchísimo para ofrecer, porque no hay muchos países en el mundo que tengan cataratas, glaciares, el acceso más al sur del mundo, a la Antártida, desierto, vino, ruta del vino, la pampa, toda la cultura inca entrando a la Argentina por el norte. O sea, tenemos muchísimas cosas para ofrecer. Entonces por eso estamos poniendo mucho énfasis a eso, con la conectividad, no solo virtual, sino aérea, nuevos aeropuertos. O sea, hemos apostado mucho. No sé si sabías que el año pasado, por primera vez en la historia, recibimos más turistas que Brasil. Así que la verdad que para nosotros fue un dato muy positivo, y ahora vamos por que Buenos Aires sea la ciudad más visitada en el hemisferio sur. Somos la más visitada de Latinoamérica, pero que queremos ganarle a Oakland y Sydney, que todavía están arriba. Esperamos en un par de años ganarles, porque la verdad que creemos que el turismo es una fábrica de empleo maravillosa y de chimeneas que no contaminan. Encima. Presidente Macri, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas veces, y perdón por la gripe que tengo, pero hice lo mejor posible.